Y luego puedes editar el video. Sí, después sí. Ahorita no. Ahorita no lo puedo editar. Ahorita Sí. sale como sale. Ajá. Pero después, pues sí, nada más con algún programita de video lo podemos hacer edición para Ya. perfeccionarlo, pero Ujú. ahorita no. Bueno, ¿Por qué aparece que en YouTube está? porque se está grabando para YouTube. Bueno, iniciamos, Carlitos. Muy buenos días, Carlos Ludlow. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación para participar en este primer Congreso Hispanoamericano de Expertos en Responsabilidad Social. Eh, Tu trayectoria con diferentes organizaciones, diferentes camisetas, pero siempre muy vinculada a la empresa y a la responsabilidad social, eh, te convierte en una autoridad para poder reflexionar y opinar sobre estos temas. Es para nosotros un honor el tenerte dentro de este panel. Muchas gracias, Carlos. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias, Felipe. Y claro, pues comienzo por felicitarte ampliamente y agradecerte la invitación en la organización de este Congreso Iberoamericano de Expertos. Pues muchas gracias por ese calificativo, pero en realidad personas que pues hemos estado metidas en este tema de poner nuestro granito de arena en la mejora de este mundo y del sistema en el cual vivimos. Como mencionas, pues he estado muy involucrado en la USEM, sobre todo la Unión Social de Empresarios de México. En algunos países de Latinoamérica se llama UNIAPAC o ACDE o ACE. En el CEMEFI, desde luego, me acuerdo cuando con Felipe fundamos Aliarse con esta idea de difundir la tarea de responsabilidad social junto con otras organizaciones y y bueno, pues en esas estamos. Creo que este momento en el que estamos pasando pues todo el mundo con este problema común de la pandemia y pues da oportunidad para estas cosas y para otras muchas. No quiero tomar más tiempo del conveniente. Paso directamente al tema del cual le comentaba yo a Felipe que me interesaría comentar. Hemos estado en esta situación de la pandemia y de los cambios que desde luego ya se venían sucediendo en el mundo a finales del año pasado por las diversas situaciones que no vamos a mencionar ahorita. Pero ciertamente en nuestro país, México, por el lado del tema político está siendo sacudido muchísimo. Y del lado empresarial, del lado social, del lado cultural, eso va teniendo sus impactos. Le agregamos a esto este tema del coronavirus y la pandemia y nos encontramos así con esta situación que no vemos para dónde, cambios por todos lados. Desde luego la situación de la pandemia ha ocasionado una disrupción en muchos ámbitos. Entonces aquí se nos presenta una potencial disyuntiva muy fuerte, ¿sí? Creo que va ganando el tema de la solidaridad. No está hasta ahorita, en mi opinión, prevaleciendo el sálvese quien pueda, gracias a Dios. Poco a poco la conciencia, los medios de comunicación, los chats, el tal WhatsApp y el Facebook y todo, han dado a conocer instantáneamente lo que está pasando por todos lados. Con lo cual, pues sí es una ventaja contra otras situaciones con las cuales la humanidad se ha enfrentado. Quisiera yo recorrer no técnicas, no cuestiones específicas que he estado escuchando en las diversas presentaciones, sino que vayamos un poco, invitarlos a una reflexión
para ir un poco a fondo, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando con esta gran sacudida? Huelga decir que estamos hablando de esta sacudida sanitaria, todos los sistemas de salud convulsionados, a riesgo de ser superados, los gobiernos tratando de contener esta situación que puede agobiar y puede llevar a miles, decenas de miles, centenas de miles de muertos, lo cual sería trágico, ¿no? Y desde luego una sacudida en el orden social, en el orden como nos movemos, en el orden como nos relacionamos. Entonces, nada más una reflexión inicial respecto a esta situación. Estamos en un cambio de era, hay muchos pensadores que han estado dándole vueltas a esta situación. No es un tema, no es el momento de profundizar más, quiero dejar nomás apuntados estas dos cosas. En la humanidad, en la historia, ha habido varios cambios de era, y no me estoy refiriendo a las transformaciones que menciona el presidente López Obrador, sino verdaderos cambios en el modo de ser de la humanidad. Y la mayor parte de esos, los más trascendentes, son, lo podemos ver en la historia, aquellos que implican un cambio en el sistema de comunicación. Desde luego, cuando el hombre adquirió la capacidad activa, viva, operante del lenguaje, pues eso lo distinguió completamente de los homínidos previos, ¿no? El Homo sapiens sapiens, como le dicen, es aquel que ya tiene una comunicación verbal. Posteriormente, otro brinco enorme fue cuando, más o menos por ahí del siglo VII, V antes de Cristo, se comenzó a usar escritura. La escritura que permitía reproducir el pensamiento de una manera permanente y de una manera transmisible. Entonces eso hizo, y la primera utilidad fue la organización de los grupos de producción, en donde había, como saben, los dueños de lo que fuera comercio, tierra y producción, y los esclavos a los cuales tendrían que transmitirle órdenes verbales. Y con el momento en que aparece, se consolida la escritura, ya hay posibilidades de transmitir organización, órdenes, trabajos, tareas de una manera permanente y repetitiva. La humanidad siguió en ese camino hasta que en el siglo XV aparece este otro fenómeno que se llama la imprenta. La imprenta permitió la reproducción acelerada de ese cúmulo de pensamiento, con lo cual ya no fue nada más la transmisión de ciertas órdenes o estructuras, sino la transmisión general del conocimiento, o empezar a transmitir el arte, la belleza, en fin, mil cosas a partir del amigo Gutenberg, que organiza el conocimiento y lo puede reproducir de esta manera, ¿no? Es uno de los hitos más importantes, ya llamémoslo, en la historia de la humanidad. Hoy, terminando el siglo XX, el siglo XXI, tenemos este otro cambio en el modo de la comunicación, que tiene que ver básicamente con el Internet, la comunicación a distancia, esta maravilla tecnológica que es la comunicación inalámbrica, que ha permitido conectar a toda la humanidad. Digo, si ahorita por cuestiones económicas la humanidad no está toda 100% conectada, pero sí ya puede ser la mitad o un poco más de personas que instantáneamente tienen la capacidad de comunicarse. En México ya estamos hablando de 70 millones de usuarios de Internet, de los 130, o sea, ya superamos la barrera del 50% y estamos eh, pues ya cada vez más interconectados. Esto es lo que ha permitido la transmisión de opiniones, de información, de cuestiones complicadas, de cuestiones sencillas y de gran impacto cultural, ¿no? Las características de estos cambios de era, de estos cambios de grandes épocas de la humanidad, es este intercambio, en primer lugar, de conceptos,
qué es el agua, qué es la mesa, qué es el caballo, qué es, etcétera. Y después viene el intercambio de visiones generales del cosmos, visiones teológicas, filosóficas, de lo que las personas dicen y hacen y piensan relativos a las preguntas fundamentales de quiénes somos, dónde estamos, para dónde vamos, ¿no? Qué visión he estado viendo ahorita con este tiempo de, de cuarentena y algunas cosas de la vieja Grecia, culturas distintas y de los egipcios, de los israelíes y todo este intercambio que se puede ir dando en estos momentos de cambio de, de, de tipo de comunicación es fenomenal. Y al final eso se convierte en un intercambio de valores, las realidades, los criterios de decisión que tienen las personas se van poco a poco modificando, intercambiando, comparando. Ahorita, pues antes de todo esto, estábamos en un cambio de era en donde ya el estilo de vida, el tipo de familia, la comunicación, el estilo educativo, todo está siendo muy trastocado, ¿no? Muy modificado. Eh, entonces, se agrega a esto la pandemia que nos ha impuesto cambios en muchísimos ámbitos, ¿no? Entonces, mi reflexión y el interés principal de esta conversación es ir a fondo de lo valedero, de lo sólido que puede ser este momento y sobre todo darle una dimensión permanente, porque es lo que a final de cuentas va a seguir siendo lo verdaderamente válido. ¿Qué cambios? A ver, permítanme, porque creo que aquí nos faltó un pedacito de esto, en efecto. No sé por qué. Esto se lo brincó, pero ahorita lo ponemos. Quisiera ponerlo, pero déjenme dejarlo ahorita en este momento. El cambio fundamental que yo veo que se está dando es en el trato personal, en los criterios que se consideran en el modo de relacionarse, tiene que ver con un renovado valor de la persona. Toda esta cuestión de cuidar a los que estamos un poco más vulnerables, por cuestiones de edad y algunas otras personas por consideraciones de salud previas, se está tomando en cuenta que hay un posible contingencia especial y que hay que buscar proteger. Y esto en el fondo está sacando a la luz que tenemos un vecino, un pariente, un prójimo, al cual le debemos, en primer lugar, el reconocimiento de su calidad de persona y que tanto vale un joven, un viejo, un adulto, un enfermo, no importa las distinciones de cualquier tipo, ¿no? El reconocimiento y el respeto es primordial. Luego, la siguiente etapa en la relación personal, que es el cuidado, es también un tema muy relevante en este momento. Se están enfocando innumerables esfuerzos para procurar este cuidado. Y luego, ahorita, en específico, esta semana, surge a la luz a raíz de la contingencia decretada por el gobierno mexicano, cómo va a ser posible que muchas gentes puedan, pues, para empezar, sostenerse. Tenemos en México una dependencia por lo menos de 20, 30 millones de personas que dependen del diario, de su actuar, de su capacidad de generación de riqueza, de ingreso personal diario. Y esos que no lo van a tener están en un riesgo de realización fundamental, de riesgo de vida, riesgo de salud, y desde luego como sociedad puede haber otros condicionamientos muy complicados, ¿no?
Entonces, tenemos que ver claramente que hay todos estos cambios de emergencia, en las cuales me gustaría poner a consideración este tema, ¿no? De que el cambio de emergencia, el cambio continuo, el cambio en los sistemas que lo hemos estado comentando muchas, llevan un cambio cultural, pero eso apoyado por una solidaridad, no nomás en la emergencia, de lo cual como mexicanos hemos estado muy, o sale a relucir de manera muy frecuente en los desastres naturales, ¿no? Tenemos muchos casos, México, Chile, en fin, en donde hay esta solidaridad de emergencia. Pero ahora estamos en el momento en que con todo esto conviene reflexionar en que estamos hablando de cambiar el modo de ser de la sociedad para que esta solidaridad, este cambio, sean continuos, se vuelvan sistema y se vuelvan cultura. Esta no es una tarea que se va a dar solita, es una tarea que se va a dar en la medida en la que con intención hagamos permanentes este cambio, que la solidaridad se vuelva habitual, ¿no? En específico, quisiera, y déjenme ponerlo ya bien, aquí quién sabe qué pasó con esto, pero aquí está. ¿En qué ámbitos nos estamos moviendo? En primer lugar, vamos a decir, del libertinaje al orden. Sea un orden externo, como estamos en esta situación, que en algunos países se ha puesto más ruda la reglamentación externa, en donde hay sí persecuciones y ya vimos videos de esto de ahí en la India o no sé dónde, que golpean a los que andan en la cárcel para obligarlos a recluirse. Pero claro, lo más importante es que sea a través del autocontrol. Yo soy consciente, yo me cuido, yo te cuido, y tú me cuidas para que todos podamos subsistir. Entonces, una interpretación de que cada quien hace lo que se le pegue la gana, pues no, estamos entrando en un orden. Y ese es un valor agregado de toda sociedad, de toda civilización, que a lo mejor en México lo habíamos perdido mucho. Otro ámbito es el de la ignorancia, pasar al conocimiento ordenado. Y la ignorancia sea actuar sin base, sin saber, sin por qué, o, y en este momento puede ser peor, exceso de información que nos confunde y ya no sabemos qué es verdad, qué es falsedad, qué es lo que no tiene bases y andamos actuando, perdón, como caiga, ¿no? Necesitamos pasar al conocimiento ordenado, al filtrado, las tales fake news, estudiar bien de qué se trata y entonces ya actuar para que esta nueva cultura tenga sustento claro, ¿no? Sustento interesante. Otro ámbito de cambio es del placer, el hedonismo y la autosatisfacción inmediata, que es de las reglas de vida de nuestra sociedad, ¿no? Tenemos y nos estamos dando cuenta de que sí es posible vivir en más austeridad, conformarnos con lo suficiente. No hay necesidad de que siempre estemos con lo máximo, lo máximo, lo máximo. Podemos tener una vida tranquila con satisfactores adecuados, ¿no? Y no andar siempre viendo el extremo, ¿no? Esa publicidad de hoy, que todo tiene que ser extremo, es verdaderamente aberrante. Otro ámbito de cambio es este ámbito interno del egoísmo y el egocentrismo, todo para mí, y pasar al servicio y al cuidado compartidos. Tenemos que preocuparnos todos juntos en todo momento de todo lo que hay que hacer, no nomás de que si a mí me toca la parte buena, la comida, si tengo yo lo mejor, si los criterios de juicio son para un pequeño grupo que ha sido, pues, digamos, la norma cultural de la civilización desde hace 2000 años o 5000, pónganle los que quieran,
en donde lo que priva es el bien y el cuidado y el bien y la prosperidad de un pequeñito grupo, y el concepto de servicio y cuidado compartidos no ha sido la regla, ¿no? Entonces, reflexionar estos temas y estarlos calibrando en nuestra vida diaria es a lo que nos ha llevado este momento, ¿no? Pasar del exigir y pedir para mí, del todo va en función de lo que yo quiero, a esta entrega al otro y al cuidado de los otros, ¿no? Tema bien importante. Como criterio económico fundamental, aunque tiene otras implicaciones, este tránsito de la explotación, del uso irracional, irrestricto e incontrolado de los recursos que tengamos cercas, a la sustentabilidad, a la protección de los recursos, a la protección de las generaciones futuras, ¿no? La reducción del consumo y del frenesí social hacia el bien de la persona, de la sociedad y del planeta, ¿no? Entonces, todos estos ámbitos, que son diversas expresiones de cómo somos, es la oportunidad de hacer un alto y decir, bueno, hay otro modo de actuar, hay otro modo de relacionarse, ¿no? Vayamos reflexionando para ver cómo lo hacemos permanente. Entonces, quisiéramos que este momento nos lleve a una nueva era que respeta a todo el hombre y a todos los hombres. ¿Sí? A todo el hombre y a todos los hombres. Que la solidaridad se vuelva habitual, no una reacción inmediata, emocional, sino que se vuelva un hábito de generosidad y disciplina. Las dos cosas, ¿no? Hay un prójimo y hay un orden social que queremos. ¿Cómo vamos a hacer este cambio permanente? ¿Cómo lo instalamos en nuestras empresas? ¿Cómo habrá que cambiar, ajustar la misión, la cultura, los sistemas, las políticas y los métodos de nuestras empresas para que lo que hablamos como gran responsabilidad social empresarial se vuelva un nuevo modo de vida que en donde se vaya repercutiendo este nuevo modo de ser, que estamos viendo que sí se puede. Esto implica una evolución interna del concepto de la responsabilidad social, qué es lo que implica, en dónde vamos a poner el énfasis, ¿no? Esto llevará a esta evolución institucional que queremos que sea permanente y que sea congruente. Ya vamos a definir ante todas estas preguntas y cuestionamientos cómo es que quisiéramos ser y luego vamos a hacerlo. Estas reflexiones es lo que en este encierro, en esta cuarentena, al invitarme Felipe a esto y viendo el panorama general del Congreso, que me encanta cómo se están tratando muchísimos temas, que hay que estructurar y darle seguimiento y reflexionar las propuestas, quise darle un momento a esta reflexión. Y desde luego, pues invitarlos a que esto lo hagamos comunidad, ¿no? Necesitamos expandir, y es una invitación clara, a expandir el movimiento de la responsabilidad social para que sea claro su alcance, que veamos con claridad qué es lo que queremos hacer y luego congruente en su acción. Tenemos ya desde hace algunos meses este movimiento, esta página de internet, compromisosocialmx.mx, para inscribirnos, difundir lo que estamos haciendo, reflejar nuestro compromiso públicamente para que podamos invitar a más empresarios, invitar a colaboradores a trabajar en la congruencia de lo que decimos, nada de andar de candil de la calle y oscuridad en la casa, ¿no? Tenemos que ser congruentes y este momento es una oportunidad, yo creo que única, en cientos, bueno, no sé si sea cientos, pero decenas de años seguramente,
esto, para, para decir, a ver, ya, ya basta de ese frenesí, ya basta como personas y como cultura de esta explotación irracional de todo, desde luego de las personas, que es lo más grave, pero del ambiente, del modo de ser, de la cultura, de todo, todo. Vamos haciendo un mundo distinto y esta es la oportunidad para, para que con buen liderazgo, con conciencia que estamos ahorita generando, nosotros aquí en México tenemos un mes por delante para reflexionar todo esto, para ver, bueno, que como empresarios, como dirigentes, como grupo alto de las organizaciones, cualquiera que sea el tamaño, qué cosas quiero que se vuelvan permanentes en mi organización, qué cosas quiero cambiar para que tengamos pues, un mundo distinto y un mundo donde haya un nuevo amanecer saliendo de esta oscuridad y podamos seguir trabajando con un empuje renovado. Seguro que va a haber un amanecer, seguro que va a haber un cambio, ya no tendremos estas amenazas, no sé si en 1, 2 o 5 meses, pero seguramente llegará el momento. Y entonces estemos listos, tengamos los puntos bien claros de cómo queremos llegar a ser. Pues muchas gracias, esta era la reflexión que quería yo hacer. Y de nuevo, muchas gracias a Felipe por esta iniciativa. Sé que van a superar con mucho centenas de personas que juntos estemos reflexionando en este momento, intercambiando ideas, sugerencias, prácticas, reflexiones, análisis. Es un momento riquísimo y Felipe, pues muchísimas gracias por esta iniciativa y desde luego por tu calidad moral y tu gran empuje al cual no ha logrado domar nadie. Gracias. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias por todas tus reflexiones. La verdad es que nos dejaste pensando y, y creo que, como bien dices, hay que aprovechar, hay un mañana seguro, pero hay que aprovechar este momento en el que la vida nos ha hecho resguardarnos para aprovechar y hacer la reflexión, primero en lo personal y segundo en lo profesional y lo institucional, de lo que tenemos que hacer, como hemos venido diciendo en diferentes de las participaciones, qué es lo que vamos a hacer y qué es lo que nos toca hacer el día siguiente de la pandemia, ¿no? Entonces, muchas veces el quehacer día a día no nos permite hacernos este tipo de reflexiones, pero creo que este alto nos da al menos la oportunidad de poder encontrar un poco más de espacio para la reflexión, para el análisis, y ojalá que, como dices tú, esto sea algo para bien de la sociedad, para bien de nosotros como seres humanos, pero también que cambie definitivamente la forma de ser y hacer la empresa y que de una vez por todas logremos poner a la persona al centro de las organizaciones. Correcto, así es, Felipe. Muy bien, muchas gracias y saludos a todos y qué gusto